Abre tu Biblia, por favor, en Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a continuar estudiando esta carta. Estamos llegando ahí ya casi al final del Antiguo Testamento, ¿no? Y las cartas del apóstol Juan. Esa es la más larga, la primera carta. Las otras dos cartas son cortas. Quiere decir que nos vamos aproximando ya al Apocalipsis, ¿verdad? Y estamos avanzando brevemente, ¿verdad? Vamos pasito a pasito. Vamos a ver hoy solo 3 versículos, ¿no? Creo que es una porción también interesante, ¿no? Y realmente como que no tenemos prisa, ¿verdad? No hay prisa para avanzar tan rápido, ¿no? Y entre más pueda posponer llegar a Apocalipsis, pues mejor, ¿no? Entonces vamos avanzando ahí y vamos a leerlo. 1 Juan 2, versículo 12 al 14 es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que lo leemos y oramos para iniciar, ¿ok? Dice así verso 12: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que ella tiene poder, primeramente para salvación. Señor, dice tu palabra que es poder, Señor, para salvación, es poder tuyo. Y te damos gracias, Señor, y también tiene el poder de transformar nuestras vidas, Señor, es viva y eficaz y puede hacer eso. Y es lo que te pedimos, Señor, en esta mañana, que a través de ella, Señor, tú traigas convicción a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor, de tu verdad, y que podamos ser transformados por tu gracia y tu Espíritu Santo obrando en nosotros, Señor. No podemos empezar sin pedirte esto, Señor, por eso lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Este pasaje, aunque es breve, nos habla acerca es muy interesante porque nos habla de etapas, ¿no? En el crecimiento cristiano, el crecimiento espiritual. Todos los verdaderos creyentes hemos recibido vida eterna, es lo que estamos viendo en esta carta, ¿no? La serie le hemos puesto eso, ¿no? La vida de Dios, la vida que Dios nos ha concedido. Y muchas veces yo he visto eso, ¿no? Que los cristianos no viven esa vida y no disfrutan de esa vida porque no la conocen, no saben de qué se trata esa vida. Y Juan, a través de su exhortación, nos enseña en qué consiste esa vida, ¿no? Y ya vimos que esa vida se trata de comunión, principalmente de comunión, ¿verdad? Comunión entre nosotros, pero principalmente, debíamos en el verso 3 del capítulo 1, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, porque eso es la vida eterna, ¿verdad? Juan 17:3, ¿verdad? Jesús dijo exactamente qué consiste la vida eterna, ¿verdad? Y es que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En eso consiste la vida eterna, en comunión con Dios. De tener comunión con Dios tenemos comunión unos con otros, ¿verdad? Pero veíamos que había cosas que podían dañar nuestra comunión, ¿no? Entre ellas lo principal es el pecado, ¿no? Andar en tinieblas, ¿no? Nos dio un principio muy claro que es ¿no? Al principio de la carta, Dios es luz, ¿verdad? Y no hay ninguna tinieblas en él. Por lo tanto, si queremos andar con Él, en comunión con Él, debemos de andar en luz, no en tinieblas, ¿no? Y veíamos que eso no quiere decir que nunca vamos a pecar. Claro que vamos a pecar porque todo hay pecado en nosotros, pero andar en tinieblas significa, o más bien se refiere a un pecado habitual, un pecado constante, una práctica constante del pecado, ¿ok? Pecado que es muy claro, que nos ha sido revelado, pero no queremos confesar y queremos seguir viviendo en Él. Por eso nos dice, ¿no? Que si decimos que no hemos pecado, pues nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Y aún dice más adelante, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso. Entonces, pecamos, pero verso 9 del capítulo 1 nos muestra esa salida, ¿no? Que es si confesamos los pecados, ¿no? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, ¿verdad? De toda maldad, ¿no? Y nos recuerda eso, ¿no? O sea, tenemos a un Dios que es fiel y justo, ¿no? Y es tan justo que se presenta como un abogado, ¿verdad? Más adelante lo vimos, el capítulo 2 iniciando, nos presenta a Jesús como nuestro abogado. Dice, tenemos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Recuerdan? El justo, ¿verdad?
el justo, porque es fiel y justo, ¿no? Y está intercediendo por nosotros, porque sabe lo que es esta vida para nosotros aquí en esta tierra, ¿no? Entonces esta vida eterna se trata de estar con Él, pero de buscar estar con Él en la manera en que nos pide que estemos. Porque muchos cristianos buscan acercarse a Dios, pero la manera de ellos, no de Dios. Y no podemos acercarnos a Dios de acuerdo a nuestras obras o nuestra prudencia. Tenemos que entender la manera en que Dios nos pide que nos acerquemos a Él, ¿ok? Y Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Así que aquel que quiera acercarse a Él tiene que andar en luz. Y como vimos más adelante, tiene que andar o permanecer en Él y andar como Él anduvo. ¿Se acuerdan que vimos eso? Y es andar en luz, ¿no? Andar sin engaño, ¿no? En la verdad. Y luego vimos que se trata de una permanencia, ¿no? Estar en Él. Y se trata de esa comunión, ¿no? La semana pasada nos habló de este mandamiento, ¿no? Que dice que no era nuevo, que es un mandamiento antiguo, pero después nos habló que era nuevo y entendimos que ese mismo mandamiento, pero de una forma nueva para nosotros, ¿verdad? A través de Cristo podemos cumplir ese mandamiento que es el amarnos unos a otros, ¿no es así? Porque realmente eso es natural en nosotros, eso es algo que Dios produce en nosotros y eso es lo que genera la comunión entre nosotros, el poder amarnos, ¿no? Y eso va a unir más nuestras vidas en comunión y sobre todo comunión con Él. Entonces, eso fue lo último que vimos y ahora comienza a hablarnos de esa vida, ¿no? La vida que Dios nos ha dado, pero esa vida se trata de crecimiento, es lo que nos va a hablar aquí, ¿no? No es simplemente, pues ya llegué y ya con eso, no, tienes que madurar y crecer. Y en ese pasaje el apóstol Juan muestra 3 etapas en ese proceso de crecimiento, de madurez en Cristo, ¿ok? Y mientras que lo estudiamos, ¿no? Yo quiero pedirte algo, mientras que estudiamos esta porción, sería bueno ser sinceros y ver en qué etapa estás ubicado, ¿no? Con quién te identificas, porque estás en una de esas 3 etapas, ¿no? Si no estás en una de esas 3 etapas, tú dices, yo no me identifico con ninguna, estás en problemas, ¿no? Porque a lo mejor ni siquiera tienes esta vida y no estás en la familia de Dios. Entonces es importante que realmente examinemos en dónde estamos, ¿ok? Y comienza hablando de esta primera etapa, digámoslo así. Dice el verso 12, os escribo vosotros hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, ¿no? Esta primera etapa habla de los hijitos y es una frase que ya hemos visto que Juan usa, ¿no? Con mucho cariño, refiriéndose a los creyentes, muy seguramente nuevos creyentes. Recordemos que Juan ya es un hombre maduro, ¿no? Ya de edad, ¿no? Ya está pegándole a los 100 años, ¿no? 90 y tantos años debe tener aquí Juan. Y para él, pues ya las generaciones nuevas de cristianos, por lo menos ya van una segunda generación de cristianos. Para él ya son hijitos, ya están pequeños, ¿no? Son pequeños en Cristo, ¿no? Tienen poco en el Señor. Entonces, él les está hablando como hijitos. Pero aquí el sentido, es la misma palabra, pero aquí el sentido ella habla de nuevos creyentes, ¿ok? Son los recién convertidos al Señor, ¿no? Y realmente todos hemos pasado por esa etapa, ¿no? Como te decía, si has creído en Jesús, si realmente eres un creyente, un cristiano verdadero, has pasado por esa etapa o estás en esa etapa, ¿ok? Entonces también, pues sí, es para nosotros, pero son los recién convertidos al Señor, los que tienen poco tiempo en Cristo, ¿no? Ahora, esta madurez que vamos a ir viendo, y es interesante porque pues la Biblia nos habla de esto, ¿no? Del crecimiento espiritual. Venimos de esta segunda carta del apóstol Pedro, donde el tema era ese, conocer a Dios y madurar y crecer en la gracia y crecer en ese conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces, quiero decir algo, este crecimiento que vamos a ir viendo, esta madurez, no es física, ¿ok? No es por tiempo, no es decir, bueno, ¿cuántos años llevas en Cristo? 5, entonces tú ya no eres hijito, ya eres un joven, ¿no? ¿Cuántos años llevas en Cristo? No, pues ya tengo 10, entonces ya eres un padre. No, o sea, el tiempo no determina esto, ¿ok? Físicamente yo sé que ocurre así, pero aquí no. Claro, el tiempo es un elemento importante, pero realmente lo que determina esto, ahorita lo vamos a ver, es un crecimiento espiritual, ¿ok? Y no necesariamente el tiempo va a determinar eso, ¿sí? Entonces, haz un lado eso de tú decir, bueno, yo creo que ya soy un padre porque pues yo ya tengo 10 años en la iglesia, ¿no? O sea, no, cada uno tiene que examinarse y ver. Por eso nos dice estas cosas, para que examinemos nuestra vida y veamos en dónde estamos ubicados. Entonces, perdón, cada uno de nosotros comenzamos realmente la vida cristiana como hijitos, ¿no? Como recién convertidos. ¿Recuerdas esa vez?
¿Recuerdas esos días? A lo mejor estás en esos días, pero si no, ¿recuerdas cuándo fueron esos días? ¿No? La Biblia le llama tu primer amor, ¿no? El primer amor en Cristo, ¿no? Cuando tienes todo el entusiasmo, el deseo de seguir a Dios, ¿no? Y dice esto: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, ¿no? Entonces, esto es lo primero, digámoslo así, ¿no? Juan habla y se refiere a un hecho totalmente consumado, ¿no? Sus pecados han sido perdonados por su nombre. Es una acción definitivamente concluida. Dios, sabemos esto, que Dios otorga el perdón, como ya vimos. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados. Él otorga el perdón incondicional a todo aquel que cree en Él, ¿verdad? Es lo que sabemos. Vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y esa es, digámoslo así, la primera característica de un nuevo convertido a Cristo. ¿Ha entendido esto? Sus pecados han sido perdonados. ¿No es así? El perdón de Dios es increíble porque sabemos que es gratuito para nosotros. Claro que hubo un precio, pero tú y yo no lo pagamos, ¿verdad? Él lo concede gratuitamente. Por gracia sois salvos, ¿no? Efesios 2:8, por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Es gratuito su perdón. Es un perdón, sabemos que no solo es gratuito, es generoso, porque dio a su Hijo por nosotros, ¿verdad? Su perdón es así generoso y aparte es algo seguro, como vemos aquí, es algo que ya hizo y que queda. Las palabras en el griego, Juan te decía que habla de eso, un hecho consumado, algo que está definitivamente concluido. Jesús lo dijo en la cruz: pagado por completo, consumado es, y es seguro para nosotros. No se trata de una posibilidad, ¿verdad? Sino de una plena seguridad. Dios ha perdonado nuestros pecados. Qué increíble, ¿no? El problema más grande que tiene el ser humano era ese más bien. Y Cristo vino a resolverlo. Y ahora, por medio de la fe, nosotros hemos recibido ese perdón. Y lo sabemos. Pero ahí es donde comienza esta vida. Ahí es donde comienza. Solo es el comienzo, ¿verdad? Esto es lo primero que un creyente sabe. Es lo primero que un creyente entiende. Lo primero que un cristiano cree. Sus pecados les han sido perdonados. Dice el texto algo importante: por su nombre, ¿no? Por su nombre. Es por causa de Cristo que Dios nos ha perdonado nuestros pecados. No es por nosotros. Lo dice claramente. Sus pecados han sido perdonados por su nombre. No por tu nombre. No es porque hay un mérito en ti o en mí, sino es por lo que Él hizo. Y debemos de recordar eso. Las razones del perdón no se encuentran en nosotros, sino en Dios. ¿Cuántas veces Dios le dijo eso a Israel en el Antiguo Testamento? ¿No? Es por causa de mi nombre, es por mí, no es por ustedes. Ustedes son el pueblo más insignificante que había. Yo los escogí, no porque hubiese algo especial en ustedes, sino por mi nombre, por amor a mi nombre los he escogido. Dios trató de dejarles muy claro eso al pueblo, pero nunca lo entendieron. ¿Qué hicieron ellos? Se llenaron de orgullo, pensaban que se trataba de ellos. No somos los judíos, ellos son los gentiles, ¿no? Y no podían ver que estaban en la misma necesidad. Ese fue el grave error del pueblo judío. No caigamos en eso. Aquí nos recuerda algo muy importante que todo hijito nuevo convertido tiene que saber. Dios ha perdonado tus pecados, pero no por tu causa, sino por la causa de Cristo, por su nombre, por amor de su nombre. Y de eso se trata el Evangelio, no de nosotros, se trata de Dios y de su gloria, ¿verdad? Entonces es algo que tiene que estar muy claro para el recién convertido, ¿verdad? Entonces empieza a hablar de esta etapa, ¿no? Después, verso 13, ahorita va a regresar a hablar de esa etapa porque hace como es este par, ¿no? de frases. Dice el verso 13: os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre, ¿no? Este versículo es un poco más largo y nos habla de los tres grupos, pero nos habla de los dos siguientes grupos, que son los padres y luego los jóvenes. Y podemos pensar, ¿no era mejor decir hijitos, luego jóvenes y luego padres, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, yo pienso que los jóvenes los deja como al último, ¿no? Pero el siguiente grupo son los padres. Evidentemente es el grupo de mayor madurez, ¿no? Hijitos, jóvenes
y padres, ¿no? Son los creyentes, estos padres son los creyentes, veámoslo así, de mayor experiencia de Dios, porque dice, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Okay? Recordemos que en esta carta es importante este concepto de conocer, ¿no? Por el problema que estaba creándose en esta iglesia, ¿no? Esta herejía gnóstica, ¿no? Los gnósticos que estaba comenzando en el primer siglo de la iglesia, el día de hoy sigue vigente, ¿no? Pero esta herejía estaba introduciéndose en la iglesia, ¿no? Y ellos hablaban, te recuerdo, se jactaban de tener un conocimiento superior, ¿no? Aún superior de Dios, ¿no? Es un conocimiento mayor de Dios que pocos podían tener, ¿no? Pero aquí Juan nos dice, porque conocéis al que es desde el principio, ¿no? Para el apóstol Juan, el conocimiento de Dios era lo más importante. Lo más importante, y aquí lo deja muy claro. ¿Por qué era lo más importante? Porque ese conocimiento tenía un significado importante y tiene un significado importante para nosotros, y sobre todo ese conocimiento produce algo importante en nuestra vida. ¿Okay? Hace rato lo citaba, pero ¿recuerdas Juan 17:3? Ahí lo vemos, ese conocimiento habla de esto, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿verdad? El único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De eso se trata esta vida, de conocer a Dios. Dice el texto, porque conocéis al que es desde el principio. Y es una referencia al Dios que existe desde siempre, ¿verdad? Que no tiene principio ni fin. El alfa y el omega. Jesucristo es Dios, ¿verdad? Y nos está recordando eso, ustedes lo conocen, ¿ok? Y de eso se trata la vida eterna, conocer a Dios. No tengo una estadística, pero no tienes idea de cuántos hijos de Dios no están disfrutando de la vida eterna. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Porque nunca abren su Biblia, no leen su Biblia, a duras penas, y van los domingos a la iglesia. Nunca se disipulan, no les interesan las cosas de Dios. Dicen, ya, yo creí en Jesús, soy salvo, ya con eso. No. Mira, el problema es que es muy peligroso estar en ese estado, porque realmente no puedes estar seguro si esa fe es genuina. Posiblemente no es así, porque la fe que salva es una fe que va a producir en nosotros un hambre y sed de justicia, precisamente de esa vida. ¿Ok? Hay muchos que la han dejado y la han abandonado, aún entendiendo eso. Lo han hecho porque han perdido el interés, porque este mundo los ha absorbido, ¿verdad? Los ha cautivado. Muchas cosas que la Biblia nos enseña. Tenemos la parábola del sembrador, ¿verdad? Donde habla de la tierra, que es el corazón del hombre, y cómo cae la semilla y lo que puede producir, ¿no? Y solo hay una tierra en la cual produce bastante, ¿no? Y es interesante, produce a 30, a 60 y a 100. Y podremos ver aquí esas etapas, ¿no? Hijitos, 30, jóvenes, 60, padres a 100, ¿no? Y es importante por eso examinar esto, si realmente estás disfrutando de esa vida eterna con Dios, tienes comunión con Dios. Porque digo, ya llegamos a esta etapa de los padres, pero realmente esto comenzó desde los pequeños, ¿no? Ahorita lo vamos a mostrar al final. Entonces, no es simplemente, sabemos que este conocimiento no es simplemente un conocimiento intelectual de que, sí, ya me sé la Biblia, sí, ya lo leí, sí, ya lo estudié, ¿no? Ya conozco ese pasaje. No, es el conocimiento que se adquiere precisamente de una profunda y sincera comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra forma, ¿ok? No hay sustituto, ¿ok? Nada puede sustituir los años que una persona puede estar conociendo a Dios en comunión con Dios. O sea, créemelo, nada va a sustituir eso. Por más que estudies la Biblia, que te sepas pasajes, que te sepas doctrinas, nada va a sustituir el hecho de que tú conozcas a Dios en comunión, que pases tiempo con Él, que sepas cómo es Él, que lo vayas conociendo, ¿me explico? Y eso se refiere. Ustedes han conocido, ¿verdad? Porque conocéis al que es desde el principio. Y esta es la marca de un padre. Conoce al que es desde el principio. Son
como te digo, los hombres con mayor experiencia de Dios. Mujeres, hombres que han conocido de una forma más sincera y más realista a Dios, ¿me explico? Y eso, como te decía, no necesariamente es por años, ¿no? Pues yo tengo ya 20 años, entonces tú ya eres padre. ¿Sabes que hay hijitos que tienen 20 años en Cristo? Por eso los años no marcan nada, a menos que los dediques conociendo a Dios. ¿Okay? El siguiente grupo son los jóvenes. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Los jóvenes son hombres, mujeres que ya no son hijitos, obviamente, ya pasaron por esa etapa, pero aún no son padres. O sea, están a la mitad, ¿no? Estos son los que han ido madurando, pero seguirán madurando en la fe, ¿verdad? Van a seguir creciendo, ¿ok? Una persona joven se le reconoce por su vigor, ¿no? Por su juventud, por su fuerza. Y es así como se ven los jóvenes espirituales, ¿no? Con fuerza, con vigor, para enfrentar el mundo, las pruebas, la aflicción, la tentación, ¿verdad? Y hace ese énfasis, ¿no? Porque dice, porque habéis vencido al maligno. Son los que están en primera fila, ¿no? Digámoslo así, ¿no? O sea, cuando hay un llamado, ¿no? A ponerte al orden de tu patria, ¿no? Una guerra, no nos ha pasado, pero a los primeros que llaman, ¿a quiénes son? A los jóvenes, ¿verdad? Niños, no, ni hablar, ¿no? Adultos, pues espérate, déjalos ahí por si las dudas, ¿no? Pero los primeros, ¿quiénes son? Los jóvenes, ¿verdad? O sea, velo de esa manera. No lo veas por edad, no pienses en edad, piensa en madurez espiritual, ¿ok? Son los que están ahí al frente, ¿ok? Los hijitos, claro, tienen sus tentaciones, tienen sus pruebas, pero no como el joven que está madurando y creciendo, ¿me explico? ¿Sí lo has vivido? ¿Lo sabes? O sea, te das cuenta cuando dices, híjole, o sea, han pasado algún tiempo caminando con Dios y te acuerdas de esa primera vez, ¿no? Que eras hijito, ¿no? Digámoslo así, y empezaste a vivir aflicción y sentías que te hundías y que no podías, ¿no? Y de repente estás enfrentando una aflicción que dices, no, hombre, esto no se compara a lo que, ¿no? Viví en ese momento, o sea, hasta te ríes, ¿cómo podía estar llorando y quejándome de esa manera, ¿no? Esto sí está pesado, ¿no? Y es eso exactamente, empiezas a crecer y empiezas a estar al frente y tu madurez y tu fortaleza en la fe se ve y se nota. Y es una etapa también muy, muy padre porque estás ahí y estás sirviendo al Señor con ánimo, con fortaleza, ¿me explico? Y son esos jóvenes que están ahí. Dice, porque habéis vencido al maligno. Los jóvenes son los que ya se han enfrentado a esas acechanzas del diablo, ¿no? Que dice el apóstol Pablo, acechanzas del diablo, ¿saben lo que es eso? Son los que luchan desde la victoria que Cristo nos ha dado, ¿entienden eso? ¿Saben de qué se trata esa lucha? Y es por eso que muchos deciden a la vez también quedarse en la etapa de hijitos, o sea, niños inmaduros. ¿Por qué? Porque no quieren enfrentar las aflicciones y las pruebas que conlleva el madurar y crecer en la fe. Por eso te decía, hay muchos que están en esa etapa de hijitos, pero ya llevan tiempo ahí. Ya no debían de estar en esa etapa. Ahorita vamos a hablar al final de eso. Pero creo que mucho es por esto. Porque empiezan a ver lo que es madurar en la fe y dicen, no, mejor yo me quedo aquí. ¿Verdad? Empiezan a buscar al discipularse, empezar a servir a Dios, pero ¿qué sucede? Empiezan a venir las chances del diablo. ¿Te ha pasado eso? Que de repente dices, ok, ya, voy a empezar a discipularme. Y empieza el discipulado y empiezan las pruebas, y empieza la aflicción, y empieza la oposición, ¿no? ¿Y qué decides? Pues mira, mejor lo hago después, ¿no? ¿Te ha pasado? Quieres servir a Dios y estás motivado en la iglesia y ya empezaste a servir, pero de repente, ¡pum!, viene la aflicción, viene la tentación. Y cedes. ¿Verdad? Dices, no, yo mejor ya no sirvo. Está más padre sentarme nada más y escuchar. ¿Sí te das cuenta? Y entonces muchos se quedan así como hijitos y pueden pasar años y años y años y no hay un crecimiento. Y eso es un estado pues malo para un creyente. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero estos son los jóvenes, los que están al frente. Y al estar así en su comunión con Dios van a ir creciendo.
¿ok? Vamos a ver entonces estos hijitos que ahora habla otra vez, ¿no? Y dice ahora en el verso 13, os escribo a vosotros hijitos, y regresa a hablar de los niños en Cristo, recuerda, son los bebés en Cristo, y dice ahora porque habéis conocido al Padre, ¿no? Y realmente 3 veces va a mencionar esto, conocer a Dios, conocer al que es del principio, conocer al Padre, pero aquí es muy interesante que lo presenta así, porque habéis conocido al Padre. Entonces ya dijo que los hijitos, lo primero que mencionó de los hijitos, ¿qué fue? Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Pero dice, porque habéis conocido al Padre, ¿no? Y esa etapa es eso, empieza a conocer a Dios. Al ser perdonados nuestros pecados, ahora Dios nos ha unido a su familia, ¿verdad? ¿Sí sabías eso? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sabemos esa verdad y quiero volverte a decir, si no la sabes, que quede claro, no todos somos hijos de Dios. Ese es un engaño del mundo. Hijos solamente los que han creído en Jesucristo. Y ese texto Juan 1:12 lo deja muy claro. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, solo ellos, les dio derecho, autoridad, potestad de ser hechos. Dios nos hace a través de la fe en Cristo, nueva creación, pero en esa nueva creación nos hace sus hijos. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne o de sangre, ¿verdad? No es porque yo desee que mi hijo sea cristiano o porque ya mi hijo es cristiano porque nació en la cuna cristiana. Les he dicho, nada más la cuna es cristiana, pero el hijo no. ¿Ok? Se trata de ser engendrado por Dios a través de la fe en Jesucristo. Es algo personal que cada persona tiene que tomar esa decisión de o creer o rechazar al Hijo de Dios. Son engendrados por Dios. Por eso es increíble ver ese versículo y recordar, ahora somos hijos de Dios. Qué increíble, ¿no? Al perdonar los pecados por su nombre, Él nos llama y nos adopta en su familia y ahora somos sus hijos, ¿verdad? Entonces, de esa manera hemos conocido a Dios como un Padre. Qué increíble es eso. Hablamos de un Dios, el Dios creador, ¿verdad? El creador de todo el universo, el Dios todopoderoso, sabemos que es Él. Jehová, ¿no es así? Es el juez. Y es increíble ver que ahora Él nos invita a ser parte de su familia. Y hemos llegado a Dios a través de la única manera en que alguien puede llegar a conocer al Padre. A través de Jesús. Juan 14, verso 6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Yo soy el camino, no un camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. No hay más verdad. Yo soy la verdad. Solo hay una verdad, ¿estás de acuerdo? Todo lo demás es mentira. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene a Dios. No, dice al Padre, si no es por mí. Ahí lo deja muy claro. ¿Okay? Solo es a través de Jesús que una persona puede llegar a Dios como un hijo. Todos un día, todos, aún los incrédulos, un día van a llegar delante de Dios, pero no como un padre, sino como el juez justo, ¿verdad? Pero nosotros que hemos creído en Jesús sabemos que tenemos esa promesa. Solo a través de Jesús podemos llegar a Dios como Padre, como hijos y verlo como Padre. Y en esta etapa, hijito, estás conociendo precisamente eso, la paternidad de Dios. ¿Sí o no? Empiezas a experimentar eso. Dios es un Padre. Dejas de ver a Dios como un juez severo y empiezas a experimentar el amor del Padre, su perdón. Piensa eso, si eres padre, sabes como padre, teniendo hijos, ¿cuál es tu responsabilidad? Ni siquiera, hay cosas que ni siquiera nadie tiene que decirte, tú lo sabes, porque siempre ver a tu hijo, tú sabes que tiene necesidad y tú estás ahí para él, ¿no? Y le provees de dirección, le provees de cuidado, de protección. Y eso es lo que empieza a conocer en Dios. Empieza a verlo como un Padre amoroso que quiere dirigirte, que te cuida, que te protege, te corrige, te instruye.
Y eso es lo que empezamos a conocer. Por eso dice, porque habéis conocido al Padre. Has conocido a Dios como un Padre amoroso, ¿verdad? De esto nos habla el apóstol Pablo en algunas de sus cartas, pero quiero citar esto en Gálatas 4, verso 6. Gálatas 4, 6 nos dice, y por cuanto sois hijos, hablando de los creyentes, por cuanto sois hijos, dice que Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Hemos hablado ya también de esto en la carta, ¿verdad? Dios, al creer en Jesucristo, nos da su Espíritu, viene a morar el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Y veíamos en Romanos 5:5 un pasaje que cité mucho, ¿no? Hablando de ese amor, ¿verdad? El amor de Dios nos ha sido dado por medio del Espíritu Santo que nos fue dado también. Y es esta realidad. Como creyentes hemos recibido el Espíritu de Dios, pero ese Espíritu, fíjate lo que dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea, pone en nuestro corazón esa convicción de que ahora somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre. ¿Te das cuenta? Y podemos clamar así, con esa intimidad. La palabra Abba, Padre, significa, es la manera más íntima en que una persona podía acercarse a un padre, ¿no? Realmente en nuestra traducción podría ser papito, ¿no? Acercarse y decirle a Dios, papito. Quizás para nosotros de repente ya es algo común porque así crecimos, ¿no? Es un padre, es tu padre, ay papito. Pero piensa en esto, es el Dios de todo el universo, es el creador, al cual fallamos y pecamos y no merecíamos llamarle ni siquiera amo, Señor. O sea, éramos pecadores viles, no podíamos decirle Padre, y ahora nos dice, puedes acercarte y decirme papito, y nos habla de una relación muy íntima y de confianza. ¿Te das cuenta? Y eso es a través de la fe, y eso es lo que empieza a conocer. Te empiezas a dar cuenta que no estás solo, que Dios te ama, que está contigo. ¿No es así? ¿Sí lo has vivido o no? Es la primera etapa. Estamos hablando de esa primera etapa. Empieza a darte cuenta que puedes confiar en Él como un padre, ¿verdad? Se los he dicho otras veces, ¿no? O sea, los que somos padres sabemos eso. Tenemos nuestros hijos pequeños y ellos no están preocupados de pagar la renta, o pagar la luz, el agua. Ellos abren la llave, van al refri, porque es su casa y saben que lo que necesitan más es ahí. ¿Por qué? Porque su papá lo provee, ¿no es así? Y es esa intimidad la que Dios quiere, que experimentemos eso. O sea, yo puedo descansar el día de hoy en mi vida en Cristo. ¿Por qué? Porque tengo un Padre que conoce mis necesidades. ¿No es así? Un Padre amoroso. Estos hijitos comienzan a experimentar que ahora están en manos de un Padre que nos conoce, nos ama, ¿no? Que tiene, verlo de esta manera, tiene una intensa preocupación por nuestro desarrollo, ¿verdad? Un Padre que ha contado, dice la palabra, cada cabello de nuestra cabeza. Él lo sabe. Un Padre que es consciente de nuestras ansiedades más profundas. Y un Padre que es abundantemente capaz de proveer todo lo que necesitamos. Mateo 6 habla de eso. Los gentiles buscan todas esas cosas, qué de comer, qué de vestir, etc. Ustedes no. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un Padre en los cielos que sabe, Él sabe que tienen necesidad de estas cosas. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de su justicia y todo esto será añadido, ¿verdad? Es esa confianza que tenemos de saber que tenemos un Padre que está en los cielos, pero sabe que tiene hijos en la tierra y Él no se olvida de sus hijos. Nos podemos olvidarnos de que tenemos un Padre en los cielos, pero Él no se olvida que tiene hijos en la tierra. ¿Te das cuenta de eso? Entonces piensas experimentar esa comunión y esa verdad, ¿no? De ver a Dios como un Padre que tiene cuidado de sus hijos. Entonces, el nuevo nacimiento es una etapa hermosa, ¿verdad? Te decía hace rato, ¿recuerdas? Cuando recién te convertiste y ese primer amor sentiste como Dios quitó un peso de tu vida, ¿no? Y empezaste a confiar y decir, wow, ahora tengo un propósito, tengo un Padre que me ama. Es una etapa bella, ¿no? Y piénsalo así, como cuando llega un recién nacido a la familia, ¿no? Si tienes hijos sabes de qué hablo, ¿no? Es hermoso, ¿no? Cuando llega el recién nacido y estás cuidándolo, ¿no? Y te desvelas, ¿no? Y estás ahí, ya sabes lo que implica eso, ¿no? Preocupado y angustiado, pero
pero es bello a la vez, ¿no? Es una etapa bella, pero todos saben que es una etapa que pasa rápidamente, ¿verdad? Los que son padres lo han de saber, ¿cuántas veces no escucharon eso? ¿Verdad? Disfrútalo porque pasa rápido, ¿no? Siempre dicen eso y tú así como, sí, sí, pero es verdad. Ya cuando te das cuenta dices, ay, ya tiene cara de niño. ¿Dónde está el bebito? Pasa rápido, ¿verdad? Pasa rápido. Pues así mismo debería de ser nuestra etapa, esa etapa de hijitos en nuestra vida en Cristo. Piensa en eso, debe ser algo que pasa rápido. ¿Por qué? Porque llega el crecimiento y la madurez. ¿Ok? Disfrutar de esta etapa es hermoso, pero necesitamos estar conscientes que esta debe ser una etapa breve. Es terrible permanecer por años en esa etapa. Digo, físicamente crecemos, ¿verdad? Crecemos. O sea, nuestro cuerpo va a crecer. A menos tengas una enfermedad que te impida hacerlo, no vas a crecer, pero crecemos, ¿no es así? Nos desarrollamos físicamente. O sea, hay veces que adultos parecen niños, pero realmente nos desarrollamos. Pero espiritualmente tiene que pasar eso. Y no es igual de que ay, solitos crecen. No, aquí tenemos nosotros que hacer ese crecimiento, buscar ese crecimiento, ¿me explico? Desde el principio hay cristianos que se han conformado en esa etapa y tienen decenas de años viviendo así. Y es triste. Conformados ahí. Un bebé, pensemos en eso, un bebé es demandante, ¿verdad? Un bebé necesita mucho cuidado, necesita mucha atención, necesita mucha labor. En cierto sentido es bueno que esa etapa dure poco tiempo, ¿no es así, papás? Sí, ¿verdad? Porque será difícil que una madre o un padre aguantaran ese ritmo por años. ¿Te acuerdas los desvelos? Los dolores de cabeza, ¿no? Porque ya te hace falta dormir, ¿no? Las preocupaciones, salir corriendo al doctor, etcétera. O sea, sería muy estresante vivir por años así, ¿no? Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Cuando un cristiano que ya debía de haber dejado esa etapa, pero sigue en ella, se vuelve más demandante, se vuelve más exigente y siempre está en peligro de alejarse del Señor por su inmadurez precisamente. Llegan a ser hasta eso. Algunas veces, más que una bendición, llegan a ser un tropiezo en la iglesia. Hacen tropezar a otros con sus quejas, con no estar de acuerdo, no exigen esto, exigen el otro, demandan, quieren que uno esté ahí todo el tiempo, no, o sea, no maduran, no aprenden a caminar con Dios. Yo sé que esa etapa es necesaria y claro, yo como pastor soy para servirle, para ayudarte y la iglesia provee de los recursos, discipulados, consejerías para que tú vayas creciendo en el Señor. Pero ya cuando una persona está ahí, hay un momento donde dice, ¿sabes qué? Ya no puedo atenderte. Ya no es sano para ti. Y estás quitando el tiempo que puede dedicar a alguien más que lo necesita más que tú. ¿Por qué? Porque no obedeces. Porque no quieres crecer. Porque sigues con lo mismo y lo mismo. No se puede, ¿te das cuenta? Entonces, no debemos de seguir. La Biblia habla de esto. Acompáñame a Hebreos, la carta de los Hebreos, lo vimos en Hebreos capítulo 5, vayamos ahí, Hebreos 5. El escritor de Hebreos habla de esto fuertemente. Hebreos 5, verso 12. Fíjate lo que dice, porque debiendo ser ya maestros, da por hecho algo, ya deberían. ¿De ser qué cosa? Maestros, ustedes ya deben estar enseñando a otros. Debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, y sí, como te decía, o sea, el tiempo sí es un factor, es un elemento importante, pero no necesariamente es lo que va a dictar las etapas, ¿ok? Pero ya el tiempo debería de dictar, tú ya deberías de ser maestro. Pero ¿qué pasa? Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido? ¿Ya te das cuenta? Siguen discutiendo cosas que son leche, o sea, no puedes crecer porque no estás viviéndolo.
y sigues con conceptos que solamente llegan a ser tropiezo para otros, ¿no? O sea, no hay convicciones en tu corazón. Entonces ahorita vamos a ver, cualquier doctrina puede arrastrarte, ¿no? O sea, yo lo he visto, lo he visto en personas con las que he estado cerca y he crecido, y de repente los ves quedarse ahí, estancarse y alejarse de Dios, y dices, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Empezaron a escuchar otras cosas, se enredaron en otras cosas, en otras filosofías, en doctrinas que hacen tropezar, y es por esto, porque no hay una madurez. Tiene necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo lo que, es como el bebé, ¿no? Bebé que solo te pide leche. O sea, no le puedes dar alimento sólido a un bebé porque puedes hasta matarlo, ¿verdad? Pero ya tienes a tu bebé de 40 años, ¿no? Mi lechita, mamá, ¿no? Hasta con biberón, ¿no? Y todo aquel, verso 3, y todo aquel que participa de la leche, en ese sentido, debiendo ser maestro, pero sigue participando de la leche, dice, es inexperto. ¿En qué cosa? En la palabra de justicia. ¿Te das cuenta de la palabra clave? Inexperto. No tiene la experiencia. No la ha experimentado. Ahí está el problema. Es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Porque quiere seguir siendo niño en Cristo. Porque ya se acomodó y ya le gustó solamente esa etapa. No sigamos así. Te decía hace rato, me gustaría tener una estadística de decirte cómo vamos en las etapas y cuántos realmente están en esa etapa y llevan años en esa etapa, porque no quieren ir más allá. Son inexpertos en la palabra de justicia porque es niño. Ahorita vamos a regresar ahí más adelante al Hebreos 5, pero fíjate lo que dice Efesios 4. Efesios 4. Voy a leer desde el versículo 11. Dice así, Efesios 4:11, dice, y él mismo, viene hablando de Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estoy hablando de los ministerios que Dios ha provisto en su iglesia. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar. ¿Te das cuenta de eso? De perfeccionar a los santos. Quiero que entiendas algo, ¿no? Y ya lo hemos visto varias veces en la palabra. La palabra perfecto, perfeccionar, en el Nuevo Testamento es en griego la palabra teleios, que no habla de perfecto como tú y yo lo entendemos, ¿no? De un estado de perfección, no habla de eso, habla de algo que está completando. Habla más de madurez, de un crecimiento, ¿me explico? Habla más, pero así más de madurez, ¿ok? No tanto perfección. Porque la perfección, obviamente, esa perfección no la alcanzamos en esta tierra, ¿ok? Esa perfección va a ser cuando estemos delante de su presencia, ¿sí? Sin embargo, esa palabra la vemos como algo que está haciendo, se está llenando nuestra vida, esa madurez que estamos alcanzando. Entonces dice el texto, porque vamos a ver más de eso, a fin de perfeccionar, hacer madurar, ¿a quién? A los santos. ¿Para qué? Interesante. ¿Para que sean más espirituales? No, para que maduren, no, para la obra del ministerio, o sea, para que empiecen a servir. Estos son los jóvenes. ¿Te das cuenta? A fin de que esos hijitos puedan llegar a ser jóvenes. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para hacer edificación en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, todos crezcamos. Y claro, a ver, hay diferentes etapas, ya que hay muchas personas que están en una etapa, otros en otra etapa y otras en otra etapa. O sea, pero estamos unidos en la fe, creciendo juntos en diferentes etapas, ¿te das cuenta? Es lo que dice aquí. Unidos en la fe, en la unidad de la fe y del conocimiento, Hijo de Dios. O sea, eso es a través nuevamente de ese conocimiento. El conocer a Dios, el conocer a Jesús, el conocer su palabra. Llegando a un varón perfecto, a la medida de la fe, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Esto es lo que Dios quiere en su iglesia en general, ¿no? Una madurez. ¿Para qué? Verso 14, aquí quiere llegar. Para que ya no seamos, ¿qué
cosa? Niños. Para que ya no seamos esos niños, dice, fluctuantes. Están fluctuando, van de aquí para allá. Es una característica de un niño. Cuando inicia a crecer es porque ya cuando los ves de aquí para allá, como que no andan ni de un lado ni para otro, es porque ya necesitas crecer, ya estás atorando. ¿Ok? Y llevo 12 años pastoreando esta iglesia. Y antes de eso estuve sirviendo en Semilla México y discipulando y en el grupo de pastores allá. Llevo ya algunos años, me he permitido hacerlo. Y he visto mucho esto. Muchos niños fluctuantes. Muchos que andan de aquí para allá y vienen y van. Y te das cuenta que esos no crecen, no maduran. Ya puedo identificarlos más fácilmente. Ya puedo darme cuenta cuando alguien es un niño fluctuante. Y los ves brincando de un lugar a otro y yendo de aquí para allá y dices, y luego regresan, ¿no? Y dices, ahora, pues bienvenido otra vez, ¿no? Espero que ahora ya crezcas, ¿no? Y sucede mucho, o sea, es mucho. Lo que quiero decir es que es mucho. No debería ser así. No debería ser así. O sea, un niño anda fluctuando de aquí para allá, viendo dónde le gusta más. De repente algo ya no le gustó, pues me voy a otra. Ya no me gustó aquí, me voy a otra. Y así, ¿verdad? Buscando su lechita solamente. Y necesitas echar raíz en una iglesia. Donde Dios te ha llamado, sea aquí en otro lugar, echar raíz y conocer a Jesús. Donde estás conociendo a Jesús, ahí, donde Dios está hablando en tu corazón, ahí, donde Dios quiere que sirvas, ahí debes de estar. Y crecer y madurar. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, fíjate cómo lo dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, hasta eso cualquier doctrina puede tomarte y llevarte, ya te fuiste por las tortas, decimos, ¿no? Ya, agarraste monte. Todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias de artimañas del error. Esos niños son fácilmente engañados. Fácilmente engañados. Dice, para que ya no seamos sus niños, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿Te das cuenta? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es crecimiento en Cristo. ¿Te das cuenta? De quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayuda mutuamente, estamos hablando de la iglesia, según la actividad propia de cada miembro, que va madurando y creciendo, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es algo que Juan también habla, ¿verdad? El amor, ¿te acuerdas? Hemos visto el mandamiento, amados unos a los otros. Pero es creciendo. Algo que puede estorbar ese amor es que no haya crecimiento. ¿Lo ves? Entonces, regresando al texto, Juan habla de los hijitos, ¿verdad? Y es una etapa muy padre, como veíamos, conocer a Dios como Padre, experimentar su bondad y saber que tenemos un Padre en los cielos. Pero de ahí tenemos que crecer. Y tenemos que avanzar. Sí, vas a seguir experimentando ese Padre amoroso, ¿verdad? ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que tú empieces a ser, déjame decirlo así, como una réplica de ese Padre. Por eso dice, verso 14, o escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Ok? Y ese sentido, escrito a vosotros padres, ¿por qué la palabra padre? De repente se usa mucho ese sentido de padre espiritual, porque yo le prediqué el evangelio a él. No está hablando de eso. No está hablando de que haya un fruto de la predicación, ¿no? Eso es un poco raro, ¿no? De repente, ¿no? Habla de padres en el sentido de que son maduros y que ahora pueden representar a ese padre espiritual, a Dios, ¿verdad? Son los que han madurado. Los que han seguido creciendo y madurando, han llegado a una madurez, no a la perfección como llamamos, sino una plenitud, ¿ok? Como llamamos, un varón perfecto. ¿Por qué? Nuevamente lo dice, porque habéis conocido al que es desde el principio. Verso 14. Y a los padres les dice lo mismo realmente. Lo mismo que les dijo, y lo vimos en el verso 13, os he escrito a vuestros padres porque conocéis al que es desde el principio. Es lo mismo que dice aquí. Os he escrito a vuestros padres porque habéis conocido al que es del principio. Realmente yo sé que hay una diferencia, ¿no? Habéis conocido, el otro no dice habéis. Pero realmente en el texto original en el griego es lo mismo. Son las mismas palabras griegas.
O sea, ¿qué está haciendo Juan? Juan simplemente reitera lo que dijo anteriormente de los padres. Te decía, esa es la marca de un padre. Conoce al que es desde el principio. Y eso es porque Juan quiere mostrar la importancia del conocimiento, ese conocimiento vivencial de Dios, ¿no? Porque ese conocimiento es precisamente la vida eterna. Sinceramente, si hay un punto al que debemos de llegar en nuestras vidas espirituales, es esto: conocer más plenamente a Dios. No hay un final. Realmente, bueno, si hay un final, hay una meta, pero ese no está aquí, en esa tierra, ese está allá con Él. Esa es la meta, ¿verdad? Porque muchos piensan que la meta es esa, ¿no? Muchos piensan que la meta es la santidad. Pero la santidad es el camino a la meta. La meta es Cristo, ¿verdad? Somos conformados a su imagen, ¿verdad? Sabemos que a través de las pruebas, todas las cosas ayudan para bien de los que amamos a Dios, ¿verdad? Para que seamos hechos semejantes a su Hijo. Cada prueba, cada aflicción, cada conocimiento, cada alegría en Cristo, cada tristeza, es irlo conociendo, ir creciendo. Y somos formados más como Él, a grado que podemos representarle ya como ese Padre amoroso. Pero eso no se termina. Pablo lo dice en Filipenses 3, dice: no que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, ¿verdad? Me extiendo a lo que está delante. O sea, él no decía, ya llegué a este estado. Porque cuando tú piensas que ya llegas a un estado donde ya no puedes seguir creciendo, ¿qué crees? Vas a ir para abajo. Vas a regresar a la etapa de niño. Un padre sabe que él necesita seguir en esa comunión con Dios. Sigue conociendo al que es desde el principio. ¿Okay? Sigue disfrutando y experimentando la vida eterna que Dios le ha dado. Vamos a ver el último grupo, lo voy a mencionar, los jóvenes, ¿no? Verso 14. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno, ¿no? Nuevamente escribe a los jóvenes y les dice esto: porque sois fuertes. Aquí hablamos de la fuerza hace rato, ¿no? Aquí lo deja claro. Sois fuertes. Tiene el vigor y la fuerza espiritualmente hablando. No importa la edad física, ¿verdad? Puedes tener, 15 años y ser fuerte, joven en Cristo. Puedes tener 30 años y ser joven en Cristo. Puedes tener 60 años y ser fuerte espiritualmente, ¿me explico? Y ser joven en Cristo. Pero quiero hablarte de esto, de esta fuerza. Esta fuerza proviene solo de Dios, de la que hablo aquí, porque sois fuertes. Por eso te decían que no habla físicamente, sino espiritualmente. Efesios 6, verso 10, anótalo si quieres. Dice esto: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es la fuerza de la que habla, la fuerza que viene de Dios. Pero esa fuerza viene de permanecer en Dios, de conocerle y permanecer en su palabra. Filipenses 4:13, ¿recuerdas? ¿No? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que nos da la fuerza. Es a través de ese conocimiento de Dios. Esta fuerza se adquiere a través de esa plena comunión con Dios por medio de su Hijo. Y nos da la fuerza para crecer, madurar, pero también para enfrentar las pruebas y la aflicción de esa madurez, ¿verdad? Y nos va a dar la victoria. Y luego dice: porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y creo que es por esto que nos dejó en último lugar a los jóvenes, porque nos da la clave. ¿Ok? La palabra de Dios permanece en vosotros. Es el secreto del crecimiento, realmente. Velo así. Subráyalo. Ese es el secreto del crecimiento, que la palabra de Dios permanezca en ti. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que hace que un niño espiritual se convierta en un joven espiritualmente fuerte? Su permanencia en la palabra de Dios. ¿De qué hablo? La práctica de la palabra es lo que da el crecimiento y la madurez. Te hablaba de Hebreos 5 y te dije: ahorita regresamos ahí. Fíjate lo que decía el último versículo de Hebreos 5, verso 14, dice:
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, ¿recuerdas? Ese crecimiento. Y empieza a hablar de esos jóvenes. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Para quiénes? Para los que por el uso, clave, usar, tienen los sentidos, ¿qué cosa? Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tienes a personas en Cristo que tienen 5 o 10 años y no se han ejercitado en el conocimiento del bien y del mal, no saben lo que es bueno delante de Dios y lo que es malo delante de Dios. Todavía chocan con esos conceptos, no entienden, hay cosas que no saben. Yo no sabía que esto era malo, yo no sabía que esto no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento ejercitado, porque no usan la palabra. ¿Te das cuenta? Es como si te inscribieras al gimnasio y fueras al gimnasio, pero no usas los instrumentos, no usas nada de que está ahí y ya piensas que vas a poner bien fuerte, no bien delgadito. ¿Va a pasar eso? No, tienes que usarlos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué pensamos diferente? ¿Por qué pensamos que nada más voy a la iglesia y con eso ya voy a crecer? Tienes que ejercitarte, dice el texto. Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, inmediatamente identifican esto no está bien. Esto es bueno delante de Dios. Esta decisión está mal. Tengo que hacer esto. No están discerniendo, ¿te das cuenta? Es absolutamente imposible crecer espiritualmente si no se lleva a la práctica la palabra de Dios. Si no la estás usando. La Biblia habla mucho acerca de esto. Y lo deja muy claro, pero no sé. No lo notamos, no lo vemos. Porque no se trata simplemente de tener la enseñanza de la palabra en nuestra mente, el conocimiento, sino que sea algo más profundo. Cuando tú empiezas a conocer a Dios y empiezas a leer su palabra, y empiezas a buscar y anhelar, alimentarte de ella para crecer, lo primero que empieza a suceder es que tú te empiezas a aferrar a ella, ¿no? Empiezas a buscarla cada mañana. Y luego te das cuenta que ella ya se apoderó de ti. Te toma y de esa manera la palabra de Dios puede penetrar la conciencia. Y llega a apoderarse aún de la voluntad. Y expone, como dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra las coyunturas, el tuétano, ¿verdad? El alma, llegando hasta el corazón y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Llega a ese punto, expone eso, las intenciones, los pensamientos de tu corazón y redarguye. Y eso precisamente es lo que produce madurez. Permanece en la palabra. El apóstol Pablo, recuerda este versículo en Hechos 20, el apóstol Pablo cuando se despide de unos pastores de Éfeso, los llama a esta isla de Mileto y se está despidiendo de ellos. Él dice, muchos de ustedes ya no verán mi rostro. Pero ve lo que les dice en el verso 32, Hechos 20, 32. Y ahora, hermanos, les dice, os encomiendo a Dios, dice algo más, y a la palabra de su gracia. Fíjate, Pablo dice, nada más esto es lo que necesitan. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El apóstol Pablo entendió esto y sabía esto. El poder de la palabra obrando en el creyente. Tiene poder para sobreedificar y santificar tu vida. Esta ha sido la manera en que Dios eligió dar vida y madurez espiritual. Es la manera en que Él obra en sus hijos. No hay otra forma de poder crecer si no es a través de la palabra. Filipenses 1:6 dice, ¿no? Estando persuadido de esto, que comenzó esta buena obra en vosotros, la perfeccionará, ¿recuerdas? Esa palabra perfeccionar, madurez, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es la manera en que Dios lo va a hacer, pero es a través de su palabra. Segunda de Timoteo 3:16, 17, ¿recuerdas? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y por qué inspirada? Es útil para redarguir, para corregir,
para instruir en su justicia a fin de que el hombre de Dios, para enseñar, para redarguir y corregir, instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahí está la madurez. La palabra de Dios tiene el poder, como vemos aquí, la utilidad para enseñarte, para redarguir, para corregir, para instruirte en el camino, a fin de que seas perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es como un joven se mueve de esa etapa y un día llega a ser un padre espiritual, aferrado a la palabra de Dios. Es por eso que el diablo, Satanás, ataca tanto a la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Es por eso. Es porque él sabe que Dios eligió que a través de la palabra el creyente sea salvo y pueda crecer y madurar en la fe. Por eso quiere desviarnos. De alguna otra forma quiere desviarnos siempre de la verdad de las Escrituras. Porque sabe que él conoce el poder que tiene para dar crecimiento a los hombres y a las mujeres de fe. Por eso necesitamos estar en la palabra. ¿Por qué? Porque no existe madurez espiritual inmediata. Quisiéramos eso. No existe eso. La madurez siempre va a requerir tiempo. Siempre. ¿Por qué digo esto? Porque algunos llegan a enseñar y decir que si tú ya hablas en lenguas, tú ya eres maduro en la fe. Tú ya puedes hacer esto. Si tú tienes este don, tú también ya puedes. O sea, no es así. Esos dones llegan cuando uno cree, algunos de ellos. No es eso. ¿Ok? No existe eso. No hay madurez espiritual inmediata. Es un proceso. ¿Ok? Y el diablo lo sabe. Y va a buscar apartarnos de la palabra, como te decía. Mira, el diablo no puede evitar que una persona sea cristiana, ¿ok? Va a buscar hacerlo, pero no puede evitarlo. Si no, no habría cristianos. Pero sí puede evitar que nos convirtamos en cristianos fuertes y maduros. A través del engaño también. Y necesitamos, si ya hemos creído en Jesús, necesitamos aferrarnos a la palabra que hemos creído. ¿Ok? El diablo está presente. Pero me encanta cómo termina diciendo el versículo 14. Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, ya habéis vencido al maligno. ¿No? Nuevamente menciona esto en los jóvenes. Es una marca de ellos. Han vencido al maligno. ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo sucede esto? Más adelante lo vamos a ver en el capítulo 5, solo te lo voy a mencionar, verso 4. Dice el texto, 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. ¿Te das cuenta? Seguir creyendo. Seguir confiando en Dios. Es la manera en que podemos vencer. Conocemos la historia de Jesús, solamente para terminar. En Mateo 4 habla de la tentación de Jesús. Es llevado al desierto, ¿verdad? 40 días de ayuno. Y se presenta el tentador, Satanás, ¿verdad? Y aún él busca hacer caer a Jesús y tentarlo. Si eres el Hijo de Dios, si en verdad eres el Hijo de Dios, y esas piedras que se conviertan en pan. ¿Recuerdas? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Escrito está, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y las 3 veces Jesús dijo, escrito está. Necesitamos la palabra, ¿te das cuenta? Necesitamos crecer en la palabra. Jesús lo dijo, es nuestro alimento espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Ese es el alimento espiritual de todos nosotros. Al principio te decía, sé sincero, por tu propio bien. Lo que Dios quiere a través de este pasaje, aunque son pocos versos, es que podamos examinar nuestra vida y veamos en dónde estamos. En qué etapa nos encontramos, sinceramente. Nos dio algunas características para que podamos identificar en dónde estamos, ¿no? Te decía al principio, si no estás en una de estas 3 etapas, necesitas creer en Jesús para salvación. La realidad es que no has creído en Cristo. Necesitas
creer con todo tu corazón que tus pecados han sido perdonados en la cruz de Cristo. Que eres un pecador, has pecado, has ofendido a Dios, mereces la muerte eterna, estás condenado a la muerte eterna y al infierno. Pero hay salvación en Cristo. Él vino a morir por tus pecados para que hoy puedas tener vida eterna. Y esa vida inicia así, conociendo a este Dios maravilloso que nos ha amado y que te presenta como un Padre. Y estás en esa etapa, disfrútala, pero recuerda que es breve. No te quedes conforme en esa etapa. Tienes que crecer, tienes que madurar. Si llevas ya más de 5 años, creo que te tardaste. Busca la manera de seguir creciendo. Vienen las pruebas, van a venir. Esfuérzate, sé valiente. Sigue adelante, cree en Jesús, no te detengas. Ese Padre que te ama está contigo, va a estar también en la prueba. Ahí es donde más lo vas a ver. ¿Okay? Pero no te detengas, sigue creciendo, no te desanimes. Llega a esa madurez y a ser un joven en Cristo. Que esté al frente, sirviendo, amando, ¿verdad? Y estás en ese momento, también sabes que es un tiempo maravilloso, pero también no te quedes ahí, necesitas crecer. Porque hay una etapa más, los padres, aquellos que han alcanzado esa plenitud, no la perfección, pero pueden vivir ya unas experiencias diferentes con Dios y pueden aún ayudar a otros, ¿verdad? A caminar y seguir así. No que ya lo hemos alcanzado, pero sigamos adelante conociendo a Dios, a través de su palabra, obedeciendo su palabra, confiando en su palabra, viviendo su palabra y sobre todo experimentando esa relación en comunión con Dios a través de Jesucristo. ¿Ok? Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios y por lo que nos habló, ¿no? Señor, agradecemos un día más tu palabra, Señor. Gracias por esos versículos que nos ayudan a examinar nuestra vida y nuestro crecimiento en la fe. Señor, una cosa creo que podemos orar juntos. Ayúdanos a seguir avanzando, a seguir creciendo. No importa en la etapa en que estemos, podemos seguir más. Señor, que siempre en nuestro corazón esté ese deseo de más de ti y menos de nosotros, Señor. No podemos conformarnos, porque al conformarnos dejamos de avanzar y vamos en retroceso. Eso es lo que sucede. No es que nos quedemos en un lugar, empezamos a retroceder. Por favor, Señor, ayúdanos a seguir caminando por fe, conociéndote. Los que no te han conocido el día de hoy, que puedan conocerte, Señor, recuérdales, muéstrales, revélales a tu Hijo, revélales la cruz, lo que eso representa, lo que eso significa, lo que es la salvación. Muéstrales esa salvación y que hoy pueda ser el día de salvación para ellos, que puedan creer en ti, que hoy puedan decidir poner su confianza en ti, Señor, y puedan experimentar, Señor, esa relación que nos lleva a clamar a ti como hijos, Abba Padre. Y los que están pasando por ese tiempo, Señor, ayúdales a crecer, a entender que tienen que seguir madurando, esforzándose, llegar a esa juventud en Cristo, Señor, donde hay fortaleza y vigor, donde enfrentamos las pruebas, las aflicciones, pero también es el tiempo donde podemos servir a otros, Señor, ocupar nuestro tiempo, nuestras fuerzas para ti y seguir creciendo para llegar a esa plenitud, Señor, que podamos representarte a ti como padres en Cristo. Mostrar tu gracia, tu amor y un conocimiento más pleno de ti, ese gran Dios. No vamos a terminar de conocerte en esta vida, lo sabemos. Pero, Señor, que tengamos ese corazón de Pablo de decir, no que lo haya alcanzado, pero me extiendo a lo que está delante. Señor, ayúdanos a conocerte. Y como veíamos, no hay otra forma, no hay otro método. La única forma de poder conocerte de esta manera es a través de tu palabra. Necesitamos permanecer en ella. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Gracias nuevamente, Señor, por esta mañana, por tu palabra, por la bendición que traes en nuestras vidas, Señor. Te amamos, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.